Muy buenas tardes y bienvenidos a este Kuhn Healthy Forum, el ciclo de sesiones de salud de la Clínica Universidad de Navarra. En esta ocasión, y con motivo el próximo 31 de marzo del Día Mundial del Cáncer de Colon, vamos a hablar y mucho de esta enfermedad. Fíjense, porque actualmente sabemos que en muchos casos del cáncer de colon el componente hereditario o familiar es muy importante. De hecho, se sabe que el 20% de los pacientes de colon tienen algún familiar cercano, ya sean padres, hermanos o hijos diagnosticados con cáncer de colon. Bueno, pues para hablar de ello, hoy contamos con dos especialistas expertas en esta patología. Por una parte tenemos a la doctora Maite Herraiz, es directora enfermera especialista en consulta de prevención y riesgo de tumores digestivos. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidas a este Kuhn Healthy Forum. Y para comenzar, antes de nada, creo que es muy conveniente explicar con cierto nivel de detalle qué es el cáncer de colon, doctora. El cáncer de colon es el tumor que más frecuentemente se diagnostica en España. Cuando hablamos de las mujeres, el tumor más frecuente es el cáncer de mama, y cuando hablamos de los varones, el tumor más frecuente es el cáncer de próstata. Pero si tenemos en cuenta adultos, hombres y mujeres por encima de 50 años, el tumor más frecuente es el cáncer de colon. Se calcula que para este año en España se diagnostiquen unos 48.000 casos de cáncer de colon, y esto va en aumento. Y de manera sorprendente está en aumento en poblaciones de edad más joven, a partir de los 45 o 50 años, lo cual es algo que nos preocupa, evidentemente, y en lo que estamos trabajando por ayudar a estos pacientes. ¿Y cuáles son los síntomas del cáncer de colon? Pues con cierta frecuencia los tumores pasan inadvertidos hasta que están en un estadio mucho más avanzado. Cuando el tumor está avanzado, lo que pueden producir son cambios en el ritmo intestinal. Por ejemplo, un paciente que va al baño todos los días, se hace deposición todos los días, que de pronto tiene diarrea o que de pronto tiene estreñimiento. Este cambio en el ritmo intestinal es uno de los síntomas habituales. También puede ser habitual para cuando un paciente tiene un tumor en el colon, la pérdida de sangre con la deposición, ver sangre en la deposición. Aquí es importante subrayar que la causa más frecuente de sangre en la deposición son hemorroides, que es patología benigna, pero si esto persiste en el tiempo y se acompaña de molestias abdominales, uno debería de plantearse si no puede tener un tumor en el colon. Por tanto, ¿qué tiene que conocer una persona para que le salte la alarma y para que vaya, por tanto, al médico? Dolor abdominal, cambio en el ritmo intestinal y presencia de sangre en las heces, diríamos que son los signos de alarma para consultar con un especialista y hacer el proceso de diagnóstico de si es un tumor. A veces la anemia también puede ser, sobre todo en población adulta, uno de las banderas rojas que llamamos para hacernos sospechar que puede existir un tumor en el colon. ¿Y cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Porque también los hay. Bueno, pues claramente algo está pasando en la situación actual, ¿no? En el mundo occidental, que está haciendo que aumente el riesgo de cáncer de colon, que de hecho es mayor en población occidental que pues, en el África subsahariana o en otro tipo de países, ¿no? Y cuando nos preguntamos qué factores ambientales o qué circunstancias pueden estar impactando, pues claramente la dieta parece que influye. Cuando hablamos de la dieta, hablamos de un patrón dietético poco equilibrado, ¿no? Alejado de la dieta mediterránea, que sabemos que la dieta mediterránea es un factor de protección del cáncer de colon, ¿vale? Una dieta donde hay mucha carne roja, pero es importante subrayar que es carne roja quemada, ¿vale? No es tanto la carne roja lo que produce el problema, sino podríamos llamar el estilo barbacoa, ¿no? Porque estos estudios epidemiológicos sobre todo se han hecho en Estados Unidos, que consumen mucha más carne procesada y cocinada estilo barbacoa. El sedentarismo también es un factor de riesgo, el sobrepeso y la obesidad también es un factor de riesgo. Por tanto, podríamos concluir, ¿no? Que un estilo de vida saludable, ¿vale? Que es todo lo opuesto a lo que hemos dicho que son los factores de riesgo de cáncer de colon, nos protege de desarrollar un cáncer de colon, y tenemos la suerte que es el mismo estilo de vida saludable que el estilo de vida que se recomienda para la protección de las enfermedades del corazón. Con lo cual, si queremos tener una larga vida, ¿no? Alejada de enfermedades de cáncer de colon y también de patología cardíaca, lo que tenemos que hacer es dieta mediterránea, ejercicio físico y evitar el sobrepeso. ¿Y cómo se trata el cáncer de colon? Bueno, pues a día de hoy la cirugía sigue siendo el pilar del tratamiento del cáncer de colon.
Es verdad que se ha avanzado mucho también en la quimioterapia y en la radioterapia para según qué localizaciones, sobre todo para el cáncer de recto, ¿vale? Hablar de cáncer de colon, o mejor dicho, cuando hablamos de cáncer de colon, estamos hablando de un conjunto de enfermedades que puede estar, la enfermedad puede evolucionar en diferentes estadios, ¿no? En diferentes escalones de avanzada la enfermedad. Cuando se diagnostica de forma precoz, el tratamiento suele ser solamente quirúrgico. Si está más avanzado es cuando hace falta la quimioterapia o la radioterapia. Y aquí sí que me gustaría enfatizar, ¿no?, que la ventaja que nos ofrece el cáncer de colon es que conocemos la historia natural. Sabemos que el cáncer de colon no aparece de la noche a la mañana. Ahora mismo tengo un colon sano y al día siguiente tengo un tumor. No es así, ¿no?, sino que aparece sobre una enfermedad benigna, que son los pólipos, que a lo largo del tiempo pueden degenerar, ¿no? A lo largo de diferentes, como si fueran escalones, ¿no? Los pólipos estos pueden degenerar. Por tanto, un mensaje que es muy relevante y que sobre todo con motivo del Día Mundial del Cáncer de Colon nos gustaría subrayar es que cuando el cáncer de colon se reconoce a tiempo, se diagnostica precozmente, la mayoría se curan, ¿vale? El 90% se curan, y yo creo que esto es uno de los mensajes bueno, pues, que podemos dejar encima de la mesa, ¿no?, para nuestros oyentes. Mensaje esperanzador, ¿no? Por Totalmente. tanto. Si no me equivoco, además, en la clínica contamos con una unidad de prevención y consulta y riesgo de tumores digestivos. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Pues precisamente el objetivo de esta unidad es intentar prevenir o detectar tumor de colon o cáncer de colon o antes de que aparezca o en los estadios más tempranos. Generalmente a nuestra consulta acuden pacientes con sospecha, muchas veces que no han llegado a tener ningún tipo de tumor, pero sí que, oye, en mi familia todos tienen cáncer de colon o hay muchísimo cáncer. Entonces, gracias a Dios también cada vez se va oyendo más en la sociedad, etcétera. El cáncer se oye más, se habla más del cáncer hereditario y vienen pues a ver qué riesgo tienen. Otros pacientes también es verdad que acuden a la consulta o derivados de otros departamentos o derivados del mismo departamento de digestivo, porque sí que al hacer la anamnesis al paciente se ve que hay varios casos en familiares de primer y segundo grado con cáncer, o por la edad de los pacientes, que también, como ha explicado la doctora, hasta hace poquito ahora ha bajado un poco la edad, pero a partir de los 50 es cuando se consideraba, no vamos a decir normal, pero más habitual el padecer cáncer de colon, y cuando este se da por debajo de esa edad, también nos puede hacer pensar que puede haber algo por debajo, algún componente hereditario o genético. Por tanto, ¿qué pacientes se pueden beneficiar de esta unidad? Pues mira, esto que acabamos de hablar ahora es muy relevante porque efectivamente hemos hablado antes de los factores ambientales, que son factores de riesgo para desarrollar cáncer de colon, pero la herencia en ocasiones también condiciona las enfermedades que vamos a desarrollar, o por lo menos el riesgo que tenemos de desarrollar esas enfermedades. Y sabemos que efectivamente a día de hoy conocemos que hay una serie de genes que suponen o presuponen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon. Igual que hay genes, hay familias con ojos azules, ¿no? Y dicen, vale, pues alguno de los pequeños tendrá ojos azules. Bueno, pues el que ha tenido cáncer de colon, en algunas familias puede tener más riesgo de desarrollar cáncer de colon por tener estas alteraciones genéticas. Por tanto, se pueden beneficiar, ¿no?, de ser vistos en nuestra consulta aquellos individuos en los que en su familia, ¿no?, se han detectado algunos casos de tumor, ¿vale? A veces no solo casos de cáncer de colon, porque hay otro tipo de tumores como tumores de endometrio o tumores de ovario o tumores de mama que se pueden asociar al cáncer de colon, ¿vale?, y aparecer en la misma familia correspondiendo a una alteración genética. Con lo cual, si dijéramos, ¿no?, cuál es el retrato robot de los pacientes que vemos en la consulta, pues básicamente serían tres escenarios. O bien familias en las que hay varios casos de tumor, individuos que ellos mismos han tenido varios tumores, porque esto ocurre a veces, que han tenido, por ejemplo, una mujer un tumor de endometrio y luego un tumor de colon, y, como señalaba también antes Olga,
tumores en edades tempranas por debajo de los 50 años, tumores del adulto, ¿no? Tumores del adulto diagnosticados en edades más tempranas también puede ser un signo de alarma para hacer estos análisis genéticos que nos van a permitir conocer si hay un mayor riesgo. También me gustaría subrayar que en esta época en la que estamos hablando de la medicina personalizada y de la medicina de precisión, cada vez más expandimos los criterios, ¿no?, para ver los pacientes en la consulta, porque a veces una familia puede decir, bueno, es que yo no tengo hermanos, no voy a saber si alguien en mi familia ha podido desarrollar esta enfermedad porque no tengo familiares, ¿no? Y también en esas circunstancias, si una persona está preocupada por saber si puede tener un riesgo por las enfermedades que tiene, también se puede estudiar para ver si tiene mayor riesgo de desarrollar un cáncer de colon. Por tanto, se puede hacer un estudio exhaustivo, ¿no?, de cada caso, de cada persona. Exactamente, eso es lo que hacemos habitualmente en la consulta. ¿Y cómo se desarrolla esa consulta de la que estábamos hablando? Pues como antes te decía, a ver, la consulta, la verdad que es muy diferente, ¿no?, de una a otra, porque hay veces que nos viene el paciente porque, por lo que hemos comentado, ¿no?, porque tiene una sospecha o por edad o por mosqueo, ¿no?, de que en su familia hay mucho cáncer, y hay veces que recibimos familias en la consulta porque bien a uno ya se le ha detectado que sí que tiene una alteración genética de las que Maite hablaba, y el resto de la familia quiere conocer si la ha heredado o no. Entonces realmente es una consulta muy variada. Lo que sí que es muy importante en el primer momento que aparece en nuestra consulta es la realización del genograma. Entonces el genograma es una representación gráfica de la historia familiar, donde se registran los miembros de la familia, llegamos hasta una segunda generación, sexo, el sexo si es mujer es varón, la edad y luego todos los tumores que han aparecido en esa familia. Y ya con un vistazo a ese genograma ya nos está dando muchísimas pistas de sospecha o no de que puede haber un componente hereditario. Y en el caso de la prueba genética, ¿en qué consiste? Pues el análisis genético sería como el segundo momento de la consulta. El primero sería hacer el genograma, que habitualmente es Olga la que está en contacto con los pacientes, y es muy sorprendente porque cuando tiene la representación gráfica, ¿verdad?, muchas veces dicen, oiga, no me había dado yo cuenta de que había tantos casos de cáncer en la familia. Entonces, si realmente existe una sospecha, ¿no?, o hay este interés porque hay alguna razón para estudiarlo, el análisis para el paciente realmente es muy sencillo, porque es un análisis de sangre, como cuando se hace un estudio de un hemograma, una glucosa o lo que sea. En el laboratorio es más complicado. En el laboratorio lo que hacemos es descifrar. Podríamos decir que toda la información genética está contenida en el ADN, que sería una gran enciclopedia. Una gran enciclopedia que tiene muchos tomos, ¿vale? Hay un tomo que es el encargado del color de los ojos, otro tomo encargado del tipo de pelo, si es rizado, tal, y otros tomos específicos de las enfermedades, ¿no? Y hay una serie de tomos relacionados con el cáncer. Lo que hacemos es coger esa parte de la enciclopedia, leerla entera y compararla con una secuencia patrón para ver si hay alguna alteración o no. Y decir, caramba, es que en la página 3 falta un párrafo. Entonces, falta este párrafo, no se puede leer este tomo y, por tanto, no funciona la información, y esta falta de información es la que hace que aparezca, esta falta de proteína o este gen alterado, es lo que hace que aparezca el tumor. ¿Y en cuánto tiempo se pueden obtener esos resultados, ese estudio que se hace tan exhaustivo? Pues los resultados en el laboratorio aproximadamente tardan 3 o 4 semanas en estar. En el momento que tenemos los resultados, avisamos al paciente que ya está en nuestro poder y acuden de nuevo a consulta para hacer el consejo genético post-análisis. Y así que, en función de esos resultados, dependiendo de esos resultados, ¿cuál sería la indicación al paciente, a cada paciente en cada caso? Pues este es un momento, yo diría, muy auténtico de la consulta, porque, claro, tú le estás transmitiendo a ese paciente, ¿no?, lo que ellos ya saben, porque en una familia en la que hay muchos casos de tumor, son ellos los que te están contando, ¿no?, que hay casos de tumor o si el tumor ha sido diagnosticado a los 38 años, ¿vale? Pero
ellos están habitualmente pues, con esta incertidumbre, ¿no? Y con esta necesidad de saber si eso que les ha pasado a ellos les va a pasar a sus familiares, en general a sus hijos, ¿no? Suele ser la mayor preocupación y no es inhabitual, ¿no? Que a veces pues, cuando les damos un resultado negativo, ¿no? De que no tienen una alteración genética y por tanto no lo van a pasar a sus familiares, pues rompan a llorar, ¿no? De la emoción y de, bueno, pues el otro día me decía una paciente, ¿no? Dice, bueno, pues yo ya lucharé con mi tumor, ¿no? Pero tener la tranquilidad de que no lo paso a mis familiares, pues esto me da esa tranquilidad. Pero en otro sentido, también explicamos siempre que yo le pongo un título a nuestra consulta, digo, como vosotros de comunicación, ¿no? La información es poder, ¿no? Aquí lo relevante es saber por dónde me vienen las bofetadas, porque entonces, si yo sé que voy a tener este tipo de enfermedades, lo que hago es hacer este tipo de chequeo o este tipo de vigilancia, ¿no? Entonces, igual que el coche lo llevamos a pasar la ITV cada X tiempo, si mi coche tiene una tara o está averiado, igual lo que hago es acortar ese periodo de vigilancia. Entonces, en este tercer momento, el primer momento sería hacer el genograma, el segundo hacer el análisis y el tercero contar el resultado. Si a un paciente le decimos que hemos encontrado una alteración genética, lo que le damos son las recomendaciones primero para él, ¿no? Porque podría tener riesgo de desarrollar tumor en otros órganos, además del colon. Y también me gustaría subrayar aquí que hoy en día los resultados de estos análisis nos están permitiendo también personalizar los tratamientos. Porque bueno, se están produciendo muchos avances y algunas de las alteraciones genéticas permiten, ¿no? Utilizar fármacos dianizados o fármacos que van en concreto para ese tipo de tumor. Pero bueno, además de darle la recomendación al paciente, se le damos la recomendación respecto a sus familiares, ¿vale? Porque si yo tengo una alteración genética, yo la puedo pasar a mi descendencia. Si estudio a mis hijos y tienen la alteración genética, ellos tienen el riesgo y por tanto tendrán que vigilarse, pero si no tienen la alteración genética, conociendo en una familia que sí que está presente, ya no tienen ese riesgo. Por tanto, al final lo que nos permite el análisis genético es customizar, ¿no? Personalizar la vigilancia y no hacer supervigilancia en quien no lo necesita, no someterle a pruebas que también tienen su riesgo, generan su estrés, etc. Y, en cambio, mejorar la vigilancia en aquellos otros que dices, vale, pues igual se está haciendo colonoscopia cada 5 años, pero se la tiene que hacer cada 2. Entonces, pues imagínate qué gracia, que tú te estás haciendo tus colonoscopias frecuentes, pero no tan frecuentes como para que te diagnostiquen un tumor en un estadio precoz, ¿no? Con lo cual, al final, todo esto, ¿no? Que es, podríamos decir, ¿no? Una medicina, a mí me parece que es una medicina bastante avanzada, ¿no? Muy avanzada, que dentro de nada estaremos acostumbrados a hablar de esto en otros contextos, ¿no? En otras enfermedades, pues al final te permite personalizar y decir al paciente que tienes delante, pues mira, tú tienes que hacerte colonoscopia cada 2 años. Tú no hace falta que te hagas colonoscopia, ojo, no tener la mutación tampoco protege, ¿no? No puede desarrollar un tumor más adelante, pero sí que también le aconsejamos que tenga un estilo de vida sano, ¿no? Y que siga pues, las recomendaciones habituales o el programa habitual de prevención de cáncer de colon. Una medicina avanzada hace unos años esto era impensable, ¿no, doctora? Sí, era totalmente impensable y de hecho, bueno, para mí es emocionante, la verdad, el poder estar pues minuto y resultado viviendo esta parte de la medicina, ¿no? Y de hecho, los estudios genéticos que estamos haciendo ahora, los hemos puesto a punto en 2017, que 2017 es antes de ayer prácticamente, ¿no? O sea que, bueno, y esto, la ventaja que también que tenemos es que toda esta tecnología va a una gran velocidad, los estudios genéticos cada vez bueno, pues se hacen en tiempos más cortos. Hemos dicho que teníamos un tiempo de respuesta de 3-4 semanas. Antes se tardaban meses, ¿vale? Y ahora miramos 50 genes en 3 o 4 semanas. Esto probablemente se mejore, ¿no? Se abaraten también los costes y haya mayor cultura para decir, bueno, pues yo me miro, ¿no? Cuál es mi riesgo para, en función de eso, hacer mi prevención adecuada al riesgo que tengo. Esto también da mucha tranquilidad, ¿no? A quien llega a una consulta. Pues realmente sí, los pacientes que llegan a nuestra consulta, como comentaba la doctora Herraiz, el resultado del estudio genético es negativo, por supuesto que se quedan mucho más tranquilos, y lo que es curioso, el que el resultado es positivo, también se quedan más tranquilos, porque es lo que comentábamos antes, ya sabes lo que hay y en consecuencia puedes actuar.
Entonces, es muy gratificante para ellos y también para el equipo. En cualquier caso, esa prevención, ¿la colonoscopia, algún otro tipo de tratamiento, algún otro tipo de fórmula para prevenir de forma anual o cada 2 años o cada el tiempo que se estime oportuno? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y en la que también diría que estamos en un momento de revolución, ¿no? Porque, claro, o sea, los pacientes vienen a nuestra consulta, hacemos la historia familiar, les recomendamos hacer el estudio y una vez que sabemos el riesgo que tienen, nosotros les aconsejamos cuándo tienen que hacerse las colonoscopias, que se las vamos pautando y va pasando los años, aquí cumplimos años todos y pues durante muchos años estamos junto con esos pacientes, ¿no? Hemos pasado de hacer unas colonoscopias convencionales a tener mejores aparatos, ¿vale? Estoy hablando de la colonoscopia con el tubo, como la conocemos, pero disponemos ahora mismo de aparatos de alta definición y estamos hablando ya también de inteligencia artificial aplicada a la imagen, ¿no? En este caso a la colonoscopia. Hay otras alternativas, como puede ser la cápsula de colon, por ejemplo, ¿no? Y en algunos pacientes que tienen menos riesgo puede ser interesante hacer el estudio de sangre oculta en heces. Pero es muy probable que en el futuro utilicemos otras técnicas en estos pacientes. Nosotros tenemos en marcha algún estudio, por ejemplo, para validar la eficacia de la biopsia líquida. La biopsia líquida es un análisis de sangre y, hombre, aunque nosotros defendemos la colonoscopia porque es una herramienta que tenemos en nuestras manos, que sabemos que salva vidas, claramente es mucho más fácil hacer un análisis de sangre que no hacer una colonoscopia, ¿no? Con lo cual, yo creo que el futuro es muy prometedor, que la tecnología nos va a abrir nuevos horizontes, ¿no? De nuevas estrategias de diagnóstico y que muy probablemente también respecto al tratamiento, respecto a la prevención. Esta mañana hablaba con una paciente que tiene un síndrome de Lynch. Bueno, pues la semana pasada en un congreso estábamos hablando de la existencia de vacunas. Bueno, esto es algo todavía que se está investigando, pero es muy probable que, bueno, pues que en los próximos años, ahora es difícil decir en qué marco de tiempo, ¿no? Pero porque vamos a muchísima velocidad, o sea, que igual es más pronto de lo que pensamos, pero que en vez de estar solamente esperando a que pase el tiempo y hacer colonoscopias, podamos actuar, ¿no? De alguna manera más proactiva, por así decirlo, para evitar que estos pacientes desarrollen tumor, lo cual será pues una gran satisfacción. Es decir, que puede haber en el futuro unas vacunas para estos pacientes que puedan tener cierto riesgo, ¿no? Genético. Exactamente. Incluso, por ejemplo, ahora mismo también estamos participando en un ensayo clínico con medicamentos, con pastillas, que son antiinflamatorios del colon, que evitan la aparición de pólipos, que hemos contado al principio, que los pólipos son la lesión benigna que puede acabar en un tumor, ¿vale? Pues aquí hay en la medida en que sabemos cuáles son los escenarios de riesgo, claro, también nosotros decimos, oye, que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, ¿no? Vamos a tratar de buscar nuevas alternativas para disminuir el riesgo y que estos pacientes, pues además de, bueno, pues procurar tener ese estilo de vida saludable, darles otras herramientas que eviten que desarrollen tumor. Esta investigación y esos avances, ¿no? Que cada vez parece que van más rápido. Sí, sin ninguna duda, vamos. Y esto yo creo que, bueno, yo diría que son las partes buenas que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Porque es verdad que ha elevado un poco, ¿no? El conocimiento que tenemos todos de la medicina. Sabemos más cosas de ensayos clínicos, ¿no? Con las vacunas famosas también del coronavirus, etcétera. Y todo eso, muchas de esas cosas, de esa didáctica de la población, ¿no? Se van a poder aplicar también en otros campos de la medicina. Y yo creo que déjame decirlo así, el empoderamiento del paciente, cuando el paciente es más consciente de lo que le puede ocurrir, cuando el ciudadano es más consciente de lo que le puede ocurrir, pues puede tomar las riendas de su salud y optar por determinadas estrategias, ¿no? Que al final redundan en su calidad de vida. Nos están llegando muchísimas preguntas, sin duda está siendo una sesión muy, muy interesante. Nos están llegando muchas preguntas de muchas personas que nos están viendo vía streaming. Voy a formularles algunas de las que nos están llegando. Por ejemplo, una de las personas que nos está escribiendo nos cuenta: mi mujer ha fallecido de cáncer de colon recientemente, mis hijos son pequeños, ¿cuándo debo empezar a vigilar? Bueno, para contestar esta pregunta necesitaríamos tener más datos. Por ejemplo, necesitaríamos saber la edad de la esposa, necesitaríamos saber si hay otros familiares en la rama materna de la familia que también han tenido cáncer de colon u otro tipo de cáncer que pueda estar relacionado, pero en cualquier caso, por supuesto,
se espera a la mayoría de edad, incluso un poquito más, aunque también tenemos pacientes, hijos de pacientes, que saben que sus padres son portadores y ellos han heredado un gen mutado y desde los 16 años han querido conocer si lo tenían o no, conocer el riesgo para empezar a hacer prevención. Doctora, ¿algo que añadir a esta pregunta, esta duda que nos estaban realizando vía streaming? Sí, bueno, yo también le daría el pésame al paciente o a la persona que consulta, ¿no? Por la pérdida que ha tenido de su esposa, pero efectivamente esto que dice Olga sería la recomendación que daríamos, ¿no? Hace falta tener, bueno, por lo menos preguntar si hay más información, ¿no? Para, en función de eso, decidir y, en cualquier caso, esperar más adelante. Yo, a veces, cuando estos pacientes, ¿no?, nos hablan de hijos pequeños, bueno, es que además lo creo así, o sea, yo trato de llenarles de esperanza porque creo que en no mucho tiempo vamos a estar haciendo las cosas de una manera diferente, ¿no? Y quizá no tan invasiva como con la colonoscopia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues muy probablemente tendrán que vigilarse. Yo sí que le recomendaría que acudiera a una consulta tipo la nuestra, ¿no? Para que le asesoren, ¿no? Y en función de la edad que tenga su mujer, pues que le digan cuál tiene que ser, de la edad y los antecedentes familiares, cuál tiene que ser la estrategia en concreto para su caso. Y que hagan ese estudio, ¿no? Que además puede ser determinante y puede ser clave, ¿no? de cara al futuro. Nos preguntan también, ¿por qué hay pólipos que se intervienen y otros que es mejor dejarlos? ¿No pueden malignizar? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque en los últimos años estamos haciendo muchas colonoscopias. De hecho, uno de los grandes avances de la prevención de cáncer en general en España ha sido la puesta en marcha de los programas de prevención de cáncer de colon. Sabíamos desde hace mucho tiempo, ¿no?, las mujeres que tenemos que hacernos la mamografía para la prevención de cáncer de mama, pero seguro que muchos de los que nos están escuchando en sus diferentes comunidades tienen puesto en marcha el programa de prevención de cáncer de colon, que hay que hacer un estudio de sangre oculta en heces, ¿vale? Y si uno está perdiendo sangre en las heces, se le recomienda hacer una colonoscopia. ¿Qué ocurre? Que fruto de todas esas colonoscopias hemos conocido que no todos los pólipos pueden malignizar. Muchos de los pólipos pueden malignizar. Y esto, en España, que a todos nos gusta tomar el sol, y muchos tenemos pecas, ¿no?, y manchas en la piel, estamos muy acostumbrados a que nos llegue el dermatólogo. De estas, olvídate. Y en cambio, estas sí que te tienes que vigilar. Pues un poco más o menos con los pólipos pasa lo mismo, ¿no? La mayoría hay que vigilarlos, pero hay algunos que no tienen ninguna trascendencia, ¿vale? Entonces, a día de hoy tenemos más conocimiento, ¿no?, fruto de los avances de los últimos años, y hay un tipo de pólipos que son los pólipos cerrados o los pólipos hiperplásicos, es el otro nombre que pueden tener, que tienen un riesgo muy bajo de malignización y puede no ser necesario quitarlos. Nos están preguntando también si los pólipos en el colon se pueden considerar como un cáncer de colon o un inicio de ello. Precisamente por lo que acaba de explicar Maite, no tiene por qué. Sí que hay que vigilarlos, sí que hay que conocer qué tipo de pólipos son y sí que hay algunos pólipos que, si no se quitan y se dejan crecer, pueden convertirse, pueden malignizarse, pero no todos los pólipos ni los pólipos en general tienen por qué considerarse un precáncer de colon. ¿Algo más que añadir sobre estas los dudas? pólipos son lesiones benignas que efectivamente tienen este carácter premaligno, ¿no? Pero no todos, solo el 6% de los pólipos se malignizan. Entonces, es verdad que a día de hoy no tenemos ninguna herramienta para poder predecir, cuando estamos haciendo la colonoscopia, si el pólipo que tenemos delante, ese en concreto, se va a malignizar o no se va a malignizar. Por tanto, lo que hacemos es quitarlos, los pólipos adenomatosos, ¿no?, los que sí que somos capaces de diferenciar adenomatosos e hiperplásicos. Pero es muy probable que con esto que estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no?, que nos ayuda al diagnóstico, podamos hacer lo que llamamos un diagnóstico óptico de los pólipos. Ahora mismo, cuando quitamos un pólipo decimos, este es el nombre del pólipo, el pólipo adenomatoso. El apellido lo pone el patólogo, ¿no?, el que mira ya al microscopio. Bueno, pues dentro de nada, o ya casi, estamos haciendo un diagnóstico histológico, o sea, podemos decir el apellido en el momento de la colonoscopia, ¿no? Entonces, seguro que más adelante, ¿no?, tenemos mayor precisión y muchos de los pólipos que quitamos, esto también es un mensaje relevante, o sea, no todos los pólipos que quitamos habrían acabado en un tumor, ¿vale? Pero como no lo sabemos, de entrada lo que hacemos es quitarlo y con eso estamos evitando esos tumores.
La prevención, sin duda, es básica. Estábamos hablando antes de la prevención, por ejemplo, el tema de cáncer de mama. ¿Hay bastante entre los pacientes, hay esa conciencia con el tema de la prevención en el cáncer de colon, por ejemplo, o hay que incidir más en ello? Cada vez más. Yo creo que cada vez hay más y además casi todos los gobiernos están haciendo lo que hemos comentado ya, el test de sangre oculta en heces. Entonces, yo creo que sí, que la población en general está muy mentalizada que se puede y que se debe hacer prevención en cáncer de colon. Son preguntas que, como decimos, nos están haciendo ahora mismo vía streaming. Nos preguntan también si la colonoscopia garantiza plenamente la no existencia del riesgo de padecer un cáncer de colon, si es suficiente. Bien, matizaría casi todas las casi todas las palabras que hay en esa pregunta, porque garantiza plenamente, que en esta vida no te garantiza nada, plenamente ¿no? Nadie nada, ¿vale? Entonces, es verdad que la colonoscopia es una técnica muy buena, que cada vez es mejor, pero sabemos que la colonoscopia no es una técnica infalible, ¿vale? Por eso trabajamos mucho también en los programas de calidad de la colonoscopia y sabemos cuáles son unos estándares de calidad, unos criterios de calidad para tener la máxima certeza de que se ha hecho una buena colonoscopia, que el colon estaba limpio. Aquí sí que me gustaría romper una lanza a favor de la colonoscopia, porque es verdad que la colonoscopia es una prueba un poco molesta. Una prueba que tienes que dejar de comer, que tienes que tomar unos líquidos para limpiar el intestino, ¿no? Para poder ver bien la mucosa. Entonces, quizá no es una prueba tan sencilla como una ecografía abdominal o un análisis de sangre, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuanto más comprometido está el paciente en hacer una buena preparación, ¿no? Las recomendaciones que le damos de dieta y de limpieza, más nos los facilita, mejor es para él, porque nosotros cuando estamos en el colon tenemos una mejor visión, ¿no? De toda la mucosa y en ese caso pues podemos tener una mayor garantía de que se ha visto bien todo y de que, bueno, si tiene pólipos o no tiene pólipos. Nos preguntan también si el examen de heces es suficiente como revisión y cada cuánto debería realizarse. Vale, esta es una pregunta muy relevante también. La sangre oculta en heces, ¿vale? Este test de las heces es suficiente para la prevención siempre y cuando lo repitamos en el tiempo, ¿vale? Entonces, lo que se recomienda en base a estudios científicos es repetirlo como mínimo cada 2 años. ¿Por qué? Porque el fundamento de esta técnica, ¿no? de esta test diagnóstico es que si uno tiene un pólipo o un pólipo avanzado, los pólipos avanzados sobre todo son mayores en tamaño, pueden tener pérdidas microscópicas de sangre, que uno no lo ve. Hemos dicho antes que el sangrado era uno de los signos de cáncer de colon. Bueno, pues al principio, antes de sangrar macroscópicamente, puede haber pérdidas mínimas de sangre que se pueden detectar. Pero claro, si el día que yo me hago el test de sangre en heces no he sangrado, mi pólipo no ha sangrado, pues va a resultar negativo. Ahora bien, si me lo repito en el tiempo y yo tengo algo, pues muy probablemente con el paso del tiempo en algún momento acabe dando positivo. Y lo que sí que sabemos por un estudio español que está a punto de terminar los resultados y de publicarse es que la impresión que tenemos, los resultados definitivos no los tenemos, pero la impresión es que repetida en el tiempo el test de sangre oculta en heces permite diagnosticar el tumor antes de que esté suficientemente avanzado, ¿vale? Es decir, igual hoy doy negativo, pero al año siguiente o en 2 años he dado positivo y entonces se me hace la colonoscopia todavía con un buen pronóstico. La pregunta más repetida, de hecho, que nos estamos encontrando es ¿cada cuánto tiempo precisamente hay que realizarse, por ejemplo, una colonoscopia y a partir de qué edad? Eso es lo que más nos están preguntando ahora mismo vía streaming. Pues cada cuánto tiempo vamos a volver a la medicina personalizada. Va a depender de las características del paciente, de si tiene antecedentes, de si en otras se ha hecho anteriormente alguna colonoscopia y ya se le ha extirpado algún pólipo, de si es la primera vez, cómo se encuentra cómo está la mucosa del intestino en esa colonoscopia, etcétera. Y la edad a partir de los 50 años. ¿Alguna aportación más? Sí, sobre todo subrayaría el tema de la medicina personalizada, ¿no? Porque aquí los criterios por tratar de dejarlo claro, ¿no? La prevención de cáncer de colon se recomienda hacerla a partir de los 50 años, porque suelen aparecer los tumores hacia los 60-70, ¿no? Entonces el objetivo es detectar esos pólipos, ¿no? Que hemos dicho que están ahí presentes antes de que se malignicen, ¿vale? Pero como también hay factores genéticos y factores ambientales,
lo que estamos buscando ahora, ¿no? O sea, o lo que nos basamos es diríamos un test de riesgo que tiene en cuenta todos estos factores para personalizar y decir en qué momento los pacientes tienen que realizarse la colonoscopia. Y cada cuánto hay que repetirla, pues va a depender de los hallazgos. Si yo tengo un montón de pólipos, pues tendré, como tengo una mucosa, un recubrimiento del colon que tiende a formar pólipos en el colon, pues entonces tendré que repetírmela más frecuentemente. Al hilo de esto, una persona que nos está siguiendo nos hace esta pregunta de un caso concreto. Nos dice a ver si las personas que tienen pólipos, es lo que estábamos viendo, pueden con el tiempo tener cáncer de colon, y él nos lo está preguntando por un caso concreto. Dice que hace 5 años en una colonoscopia le quitaron 6 y este año dice que le hicieron un cribado. Vale, a ver, aquí no había salido todavía y le agradezco a esta persona que nos dé la oportunidad de hablarlo porque aunque los pólipos son frecuentes, ¿vale? Tener pólipos en el colon es frecuente, el número de pólipos que hay en el colon varía mucho de unos pacientes a otros. Lo normal es tener 2 pólipos, 5 pólipos, si se puede hablar de normal, pero lo que normalmente nos encontramos en las colonoscopias es tener algún pólipo. Tener, voy a decir entre comillas, bastantes pólipos es menos habitual. Y claro, cuando a uno le hacen varias colonoscopias, nos podemos encontrar que bien o en una colonoscopia o en la suma de varias colonoscopias, un paciente tiene... Dejamos que beba agua. Podemos continuar preguntando, porque también nos están preguntando, de hecho, cómo se puede distinguir la sangre en la deposición, que lo hemos comentado antes, si es de una hemorroide o de un pólipo o de un tumor. ¿Esto cómo se puede diferenciar o qué signos de alarma nos pueden dar una pista para acudir a un especialista? La verdad que de entrada puede ser un poco confuso. Generalmente la sangre que procede de una hemorroide suele ser sangre fresca, sangre roja, y como decía la doctora, la sangre que se detecta muchas veces en los test de sangre oculta en heces es muchas veces inapreciable a la vista, por eso se hace el test y de esa manera se detecta. Pero o sea, la mayoría de las veces, si se ve sangre roja, es porque hay una hemorroide o cualquier tipo de herida. Es decir, si esto también pasa de forma muy habitual, ¿no? Como comentábamos también al inicio, o si también hay otros síntomas, como por ejemplo puede ser dolor abdominal, claro, ¿no? Por ejemplo, son signos de alarma. Lo que nos ocurre es que a la sangre se está acompañando un cambio en el ritmo intestinal y dolor, entonces, por supuesto, habría que acudir al médico. Nos están haciendo muchas consultas, muchas preguntas que estamos recibiendo a través de este streaming que estamos realizando, y nos preguntan también sobre la aparición de divertículos en una última colonoscopia. Nos dice una de las personas que nos está siguiendo ahora mismo. ¿Puede ser un factor de riesgo en el cáncer de colon, por ejemplo? En principio no. Es un hallazgo que se puede encontrar, pero no tendría que ver ni sería a tener en cuenta como factor de riesgo para cáncer de colon. En cualquier caso, también tienen que tener en cuenta, ¿no?, esos factores que hemos hablado, familiares. Hemos dicho antes incluso que un 20% de los casos que se detectan, ese factor hereditario, ese factor genético es muy importante. Saberlo a tiempo es adelantarse, ¿no? Y cada día aquí cuenta mucho. O sea, eso sí que de verdad que es un consejo, tanto a personas que piensen que en su familia ha habido muchos casos de cáncer, como si a alguna persona que nos está escuchando se le ha detectado una mutación genética, se le ha diagnosticado de un cáncer hereditario, el transmitirlo al resto de la familia, porque sin duda eso salva vidas. Esto, como decíamos, hace unos años era impensable, ¿no? Por tanto, toda esa información es fundamental, básica, ¿no? Para intentar acabar con el cáncer de colon y también con otros cánceres que estaban también asociados y que mucha gente puede que no lo supiera. Exactamente, sí, sí. Incluso, claro, antes, hace unos años, podía haber ese factor genético, pero sin embargo, quizá no lo conocían, ¿no? O estaba oculto. Sí que ha habido en muchísimos casos que se ocultaba, y lo que sí que es verdad es que está evolucionando
muchísimo todo el tema de la genética, del estudio de los genes, de, como os ha comentado la doctora, y gracias a eso pues cada vez se sabe más, cada vez se tiene más conocimiento, y el conocimiento y saber las cosas pues nos da poder para poder actuar, y en este caso para poder prevenir. Para poder prevenir, básico, acudir a los especialistas, sin duda es una herramienta fundamental, ¿no?, para poder anticiparse. Exactamente. Bueno, pues con estos consejos, con todo lo que hemos ido conociendo a lo largo de hoy, vamos a ir cerrando este Kun Healthy Forum, como estamos diciendo, con motivo del próximo 31 de marzo, Día Mundial del Cáncer de Colon. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Hemos contado con el testimonio, con la experiencia de dos especialistas, de la doctora Maite Herraiz, directora del Departamento de Digestivos, y también con Olga Prat, enfermera especialista en consulta de prevención y riesgo de tumores digestivos. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Y vamos a ir cerrando y vamos a ir conociendo la historia de una paciente. Con la historia de Amaya nos despedimos. Hasta la próxima. Mi hermano falleció el año pasado, con 39 años, por cáncer de colon. Por falta de prevención, sin ninguna duda fue por falta de prevención, porque no conocíamos que teníamos esa mutación genética, porque cuando lo supimos fue demasiado tarde, y el resultado es ese. El síndrome de Lynch lo descubrí por casualidad. En mi familia siempre había habido mucho cáncer y era como una sombra, la sombra del cáncer. Pero no habíamos oído hablar jamás ni de Lynch, ni de cáncer hereditario, ni de ninguna cosa similar. El cáncer de colon sigue siendo el tumor más frecuente en España. Afecta por igual a hombres y a mujeres. Y lo que es paradójico es que sabemos que se puede prevenir. Tenemos evidencias en los últimos 20 años de que la colonoscopia es una herramienta eficaz para la prevención de cáncer de colon, porque hace que disminuya la incidencia, es decir, diagnosticamos menos tumores y además aumenta la supervivencia. Los individuos que son diagnosticados de cáncer de colon viven más tiempo. Yo sabía que tenía síndrome de Lynch y estaba buscando información en la red y me encontré que se estaba realizando un estudio en la clínica. Me puse en contacto con la doctora Herraiz y nos conocimos, estuve en contacto con Olga, hicimos la foto de mi árbol genealógico, que fue impactante. Ese fue mi primer contacto en la clínica y a partir de ese momento todas mis colonoscopias las realizo aquí por la confianza, desde luego, que me da el equipo y la doctora Herraiz, sin duda. El tener antecedentes familiares de cáncer de colon predispone a padecerlo. En las historias de los pacientes, hasta en un tercio, encontramos que no contienen datos familiares o estos están incompletos. En la consulta de enfermería de prevención de cáncer colorectal recogemos la historia familiar de cáncer de colon y adenomas avanzados hasta la tercera generación, y esto nos permite poder estratificar mejor el riesgo. Pero hoy en día todavía queda mucho por desarrollar. Hay muy pocas consultas genéticas en los hospitales. Hoy queremos fijarnos en una población especialmente vulnerable, que son aquellos individuos que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon. Sabemos que los antecedentes familiares aumentan el riesgo y conocerlo es clave para poder hacer una prevención eficaz. Mi hija tiene 15 años, hace 2 años hizo las pruebas, ella quiso hacérselas, insistió en hacerse las pruebas, ella está encantada de saberlo, encantada. Pero bueno, ha visto a su madre y le ha visto a su tío. La principal causa de riesgo de desarrollar cáncer de colon es la edad. Por eso sabemos que los individuos por encima de 50 años deben de realizarse campañas de prevención de cáncer de colon. Actualmente esto se hace con una muestra de sangre en las heces. Si se detecta que la sangre es positiva, tiene que realizarse después una colonoscopia para detectar la presencia de pólipos o cáncer de colon. Se salvan vidas con la información. Mi hermano no está aquí y podíamos haberlo sabido.